Buenas noches, amados hermanos y hermanas que van a ver este video. Mi nombre es Ruth Ramírez, por gracia y misericordia de Dios, profeta y evangelista. Y bueno, yo les quiero dar esta palabra del Señor que me ha tocado en esta mañana y todo el día me ha estado inquietando, así que pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y bueno, voy a empezar a darles esta palabra para gloria y honra del Señor, porque Él quiere preparar a su iglesia, porque un día menos pensado Él viene por los suyos, Jesús, o también a veces no sabemos cuándo partiremos de este mundo, pero cada día debemos comer y beber del Señor. Debemos estar dedicados al Señor, porque el diablo busca muchas distracciones para apartar y robar la salvación a niños, adultos y todo tipo de personas. Pero alabado sea el Señor que tenemos su palabra para buscarlo. Y la palabra del Señor dice aquí en 1 de Timoteo 5, del 1 al 11, vamos a leer, que Dios nos guíe. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hasta ahí les voy a llegar, del 1 al 8. 1 Timoteo 5, el verso 1 al 8. Aquí Dios nos habla claramente de que nosotros, como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, debemos de encaminarnos en el Señor unos a los otros con su palabra, porque el diablo quiere derrumbar a quien sea, tirarlo al abismo, llevarlo al infierno. Y este camino en esta vida es un perseverar en el camino que es nuestro Señor Jesucristo, el camino, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús, lo dijo Él. Entonces debemos desde comer y beber su palabra y ayudar a los necesitados, ayudar a nuestros padres, a nuestra madre, nuestro padre, nuestras familias, nuestros hermanos, primos. Si tenemos más de lo que necesitamos y a ellos les falta, debemos ayudar, porque así Dios bendice al 100 por 1. Por ejemplo, Dios me tocaba sobre todo en esta mañana. El Señor me hablaba que hay padres que no proveen a su familia, hay padres que no proveen a su hogar, no proveen a sus hijos, a su mujer, no proveen hablando desde no solo lo económico, sino en el amor. No proveen amor, no dedican tiempo, no tienen frutos del Espíritu Santo, no son la expresión de Jesús, el buen ejemplo para sus hijos, y tampoco tratan a su mujer como habla el Señor, como vaso frágil. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza el diablo a destruir un matrimonio, una familia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente me decía el Señor que hay muchos que se han bautizado, mucha gente que dice ser bautizada, pero desgraciada y tristemente no han entregado su ser a Dios. Si alguna vez lo entregaron, se salieron, porque Dios nunca nos abandona, pero nosotros solemos abandonar a Dios, y Dios es santo. Dios no puede morar donde no le buscan. Entonces el Señor me decía que hay mucha maldad y que vienen muchos juicios a esta tierra. También el Señor me daba unos sueños hace unos días. Me dio un sueño. Bueno, yo las profecías que Dios me da se las tengo que decir a las personas que conozco, pero entre esos sueños Dios habla. Dios me dio un sueño donde yo vi a una persona que conozco, que es muy cercana a mí, que estaba a punto de caer al abismo, que iba caminando como en unos huecos cuadrados
en un como lugar, como laberinto en forma de casa, pero era el último escalón que le quedaba. Un paso más iba a caer a ese enorme abismo. Y esa persona también ya estuvo a punto de morir varias veces, y ya Dios le mostró que estaba a punto de caer a un abismo. Y por su gracia y misericordia el Señor me usó para manifestarse y reprender esa legión de demonios. ¿Pero por qué? Porque esa persona le da cavidad al diablo en la lujuria, la lascivia. Desgraciada, tristemente me dice el Señor, hay mucha maldad en redes sociales. Los aparatos, las redes sociales son usadas por gente que no contiene a Dios, disfrazados de inocencia, mujeres casi desnudas, semidesnudas. Mucha gente postea pornografía, mucha gente dice que son gimnastas, hacen ejercicio y que según enseñan a los demás a tener un cuerpo saludable, pero el Señor me mostraba que son llenos de demonios, que provocan a la lujuria, la lascivia, el adulterio, la fornicación, enseñando casi sus partes íntimas, usando animales de una manera que aparentan ser ingenuos, pero ¿para qué? Para provocar, a incitar a la lascivia, la lujuria, la pedofilia, la zoofilia con animales. O sea, el Señor me ha mostrado que Él estaba airado. Y ayer, no recuerdo exactamente si ayer o antier, porque yo a veces digo, es un sueño, pero Dios me habla y me dice, habla a la humanidad. Yo despertaba, no sé si yo estaba dormida o apenas despertaba, porque a veces el Señor empieza a hablar, y el Señor claramente me decía que va a venir una pandemia de la enfermedad de la rabia para los niños y para los adultos. ¿Por qué? Porque Dios está enojado de ver que la gente se refugia en los animales, en los perros. Me faltan familia, esposo, esposa, hijos. Busco un perro. Yo he visto en la calle, o sea, inocentemente, sin malicia, cómo el Señor empieza a hablar. No es mi pensamiento, es el Señor que me dice, mira, una jovencita tiene un perro, un joven no tiene esposa, tiene perra. O sea, me decía el Señor, eso no es una casualidad, eso es algo que están haciendo mal. Están practicando la zoofilia, que es un pecado abominable ante Dios. Y muchos buscan en redes sociales incitar, porque son legión de demonios en mujeres, y desgraciadamente hay muchos matrimonios destruidos, me dice el Señor. ¿Por qué? Porque las mujeres están siendo atraídas por hombres perversos en las redes sociales, en persona, hombres que siguen páginas de pornografía, de mujeres provocativas al deseo sexual ilícito, que muestran casi sus partes íntimas, sus glúteos, que lo hacen aparentando inocentemente que no hacen nada malo, pero Satanás en ellos, es legión de demonios. Y esos hombres son perturbados, son atraídos, muertos espiritualmente, porque los demonios entran a través de los ojos. Y empiezan a operar en las personas. Entonces ya no aman a su mujer, ya no tienen intimidad con su mujer, ya no la aman, ya no la atienden, ya tienen esa amargura, ese odio, ese rencor, esa inquietud en su hogar, y ya no encuentran la paz. ¿Por qué? Porque son demonios operando. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a la masturbación, al adulterio, a la fornicación, y ya no ven a su pareja en amor. Pero ¿saben una cosa? Lo que Dios me dice, el cuerpo que tenemos físico es solo un cuerpo que va a quedar en la tierra lleno de gusanos que se carcomerán y se pudrirá el cuerpo. Pero más allá de este mundo, cuando partamos, y nuestra alma y nuestro espíritu es eterno, pero cuando partamos, esa alma y ese cuerpo, ese espíritu, tendrán otro cuerpo que será más intenso el dolor, los que vayan al infierno y al lago de fuego. Y habrá gusanos enormes, como Dios me ha mostrado en otros sueños. Dios me ha mostrado y he visto gente que me ha aborrecido y que me ha odiado, que están en el infierno, que nunca me pidieron perdón, que nunca se arrepintieron. Mas sin embargo yo los recordaba en amor en Cristo. No sabía la magnitud de su maldad, pero se murieron en el COVID y se han muerto muchos que me han odiado y aborrecido. Pero solo en el Señor Jesús se encuentra el amor, el perdonarlos. Pero aunque uno los perdone, si la gente no pide perdón a uno en vida y a Dios, cuando mueran no pueden entrar al reino de los cielos. Y así hay muchísimos, como Dios me ha mostrado también, desgraciadamente en las locaciones de iglesias, las autopastoras llenas de envidia, de celo, de egoísmo, cantan para ser vistas, pero no adoran en verdad a Dios. Predican por dinero, por contienda, por vanagloria, por ser alguien, pero no por amor a las almas, ni porque contengan a Dios, ni porque lo amen.
Dios me ha llevado a predicar aquí en Estados Unidos a locaciones donde Dios me ha mostrado cómo se mueve el diablo, que Jehová lo reprenda, Satanás, la muerte, que es una estatua que tiene vida demoníaca, que Jehová lo reprenda. Y hay tanta maldad, odio. La gente no ama a Dios, pero yo digo, Dios mío, ¿por qué? Si lo más hermoso que hay es Dios y su espíritu, su palabra, su presencia. Es lo más hermoso que podemos tener. Pero saben, estamos en tiempos más peligrosos, donde estamos viviendo tiempos apocalípticos, donde el juicio de Dios se va a desatar para que la gente se vuelva a Dios si es que quieren ser salvos. Y busquen a Dios, experimentarlo más allá de lo natural. Orando, escudriñando la Biblia y viviendo su palabra, porque tristemente a veces las mujeres tenemos la carga sobre nosotros y los hombres no quieren orar, no quieren hacer la voluntad de Dios. Tristemente están a punto de caer en un abismo que Dios se lo ha mostrado. Dios da miles de oportunidades, millones de oportunidades a su humanidad, y mucha gente todavía dice que Dios es malo. Dios está llamando a la santidad, a la pureza. Si uno ha pecado, arrepiéntanos. Si uno ha pecado, hay que tener el valor de ir de rodillas a Dios y buscarlo y pedir perdón y perdonar. Pero recordemos que cuando pedimos perdón a alguien y perdonamos, es que olvidamos, porque mucha gente dice yo perdono, pero están llenos de odio, de rencor, que ya no aman y siguen en el mal camino de la perversión, de las redes sociales, viendo pornografía, mujeres que incitan al pecado y toda esa cosa, y ya están alejados de Dios y de su familia. Y me decía el Señor y me dice, ¿cómo un hombre puede decir que ama a sus hijos o a un hijo y que quiere verlo, cuando no ama a la mujer que puse en su camino? Que mi palabra dice que sean una sola carne, que me adoren en espíritu y en verdad, que me sirvan, que me disfruten. ¿Cómo es posible que un hombre pueda decir que ama a su hijo y que lo vea de vez en cuando aborrece a su propia mujer, cuando aborrece y repudia a su mujer, cuando siempre se ha deleitado en el pecado, en la maldad, el adulterio, la fornicación, cuando Dios le ha mostrado que está a punto de caer al infierno? Y una y otra vez no entiende cómo es posible. Mucha gente en el infierno será el lugar de tormento donde querrán salir y quizás se arrepentirán y no habrá vuelta de hoja. Por eso Dios me tocaba esta palabra para que yo hable, como miles y miles de hombres y mujeres están cayendo al infierno porque son instrumentos de Satán, que Jehová lo reprenda. Hombres cayendo en adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, inmundicia. Nadie puede llenar el vacío más que Dios, pero muchos no puede Dios entrar en sus vidas porque ellos no quieren. Dios nos dio libre albedrío para que decidamos con quién queremos estar, con Dios o con el otro. Porque si alguien no quiere la llenura de Dios ni la presencia de Dios, no lo obligará, pero tampoco será salvo. Porque la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero hay que buscarle en espíritu y en verdad. Aquí la palabra de Dios nos habla también, nuestro precioso Señor Jesucristo nos habla aquí en su palabra en Efesios 5, del 1 en adelante, donde nos dice: andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Aquí Dios nos manda que la fornicación y la inmundicia y la avaricia ni aun se debe de nombrar, mucho menos practicar ni vivirla. Dice, como conviene a santos. Santos quiere decir apartado para Dios, entregado a Dios, ser hijo de Dios. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Aquí nos dice el Señor que ni siquiera debemos de hablar palabras deshonestas. Mas sin embargo, ¿qué sucede hoy en día? Los hombres no tienen temor a Dios, coquetean con otras mujeres que están caídas en la propia locación de iglesia, que están llenas de demonios, que conocieron a Dios y se apartaron y son legión de demonios. Y así está la cizaña, que delante de la esposa el hombre coquetea con esas mujeres que andan en delitos y pecados, apartadas de Dios, no tienen temor a Dios. En vez de inclinar su rostro, orar de rodillas, están llenándose de demonios, como esas tinieblas que se les meten. ¿Por qué? Porque quieren.
Pero Dios dice que eso no nos conviene. Más bien debemos de agradecer a Dios con acción, quiere decir con hechos de decir: Dios, gracias por mi mujer, gracias por la vida, Señor, reprende al enemigo, Señor, que el diablo no me engañe. ¿Cómo yo voy a coquetear enfrente de mi mujer, o atrás o adelante, o donde no me ve, o fornicar y adulterar con alguien que está caída, sola, que el marido la abandonó, que ella dejó al marido, que anda en delitos y pecados, trabajando en inmundicias, en cosas que son provocación al deseo sexual? ¿Por qué? Cuando el Señor nos manda que seamos agradecidos con Dios, porque como dice aquí: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie que ande así ni está salvo en Dios, y su nombre, si fue salvo, ha sido borrado del libro de la vida, porque en otro pasaje bíblico de Apocalipsis lo dice, que el que persevere hasta el fin será salvo, y el que venciere todas las cosas, o sea, el que venciere todas las tentaciones en este mundo y madure Dios en él y crezca, sea santo y puro en Dios, entonces Dios no borrará su nombre del libro de la vida, porque es de perseverar todos los días en nuestro Dios. Por eso dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay mucha gente que dice y piensa que crees en Jesucristo, ok, después peca todo lo que te dé la gana, no pasa nada, Dios te va a salvar. Si eso fuera así, entonces ¿para qué Jesús vino a la tierra y murió? Eso es mentira, eso es una vil mentira del diablo, que Jehová lo reprenda. Son tinieblas, son espíritus malignos que se meten en el espíritu de las personas, operan ahí. Y por eso viene la ira, como Dios me decía, que muy pronto caerá juicio. Me ha dado muchos sueños el Señor, y aún en oración me sigue hablando. Por eso dice el Señor: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, siempre mirando las Escrituras y hablando con Dios para saber cómo vivir, haciendo lo agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esos hombres que de verdad fueran salvos, en vez de estar mirando esas mujeres perversas en redes sociales, coqueteando en las calles, deberían de predicar el evangelio y reprender esos demonios y salvar esas almas. Pero esos hombres se han borrado del libro de la vida sus nombres, porque por sus frutos se conocen. Por eso dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay unos que son tan cínicos que lo hacen enfrente de las mujeres, enfrente de la congregación, y coquetean en la congregación porque son cizaña del infierno, de demonios, porque no son salvos. Y hay otros que actúan en secreto, aparentando ante las redes sociales, ante los demás, que ellos son santos, que son puros, pero Dios los está viendo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dios nos revela todo cuando Él le place revelar la vida de alguien, para que sea amonestado, exhortado, para que se vuelva a Dios antes que caiga en el infierno, porque nunca se sabe cuándo alguien va a morir, pero Dios sí lo sabe. Y el hombre tiene que estar preparado y vivir a cuentas con Dios, para que el día que parta vaya a reinar con Dios. Porque de lo contrario estará en el infierno, y cuando Dios lo juzga en el postrero día, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, será arrojado al lago de fuego eterno, junto con Satanás, que los engañaba. Por eso dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Porque aquellos que andan en delitos y pecados, y que cayeron otra vez, que ya conocieron a Dios y se volvieron al mundo, entonces están muertos. Tienen vida, pero están muertos espiritualmente. Y si de repente mueren sin Cristo, caerán en ese enorme abismo que conduce al infierno. Y después que Dios los juzgue en el postrero día, serán arrojados al lago de fuego eterno. Eternamente estarán en tormento, porque Dios nos hizo eternos. Nuestro espíritu y nuestra alma es eterna, con otro cuerpo que va a sentir el sufrimiento en el infierno y en el lago de fuego insoportable. Y los cuerpos se regenerarán una y otra vez para seguir sintiendo el dolor.
Y así los que estamos en Jesucristo, que cada día tememos a pecar y que no nos gusta el pecado, entonces nos aferramos a Jesucristo, que nos llena de su santidad, de su paz, de su gozo, y seguimos adelante con Él, perseverando, porque Él es nuestro Salvador. Entonces, cuando partamos y lleguemos ante su presencia, tendremos gozo, alegría, como nunca en nuestras vidas, y viviremos en una hermosa ciudad santa, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, donde nada inmundo entrará en esa ciudad, sino que solo los lavados con la sangre de Cristo, los santos, los puros, la iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces estará con Dios eternamente en una hermosa ciudad preciosa, llena de oro, mar de cristal, casas preciosas con preciosas piedras, una hermosa vegetación, una hermosa naturaleza, donde hasta las flores hablarán, los frutos no cesarán, nunca se acabarán. Será una vida hermosa y gloriosa. Por eso dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Muchos a veces buscan el mitigar el dolor, el sufrimiento, el vacío con alcohol, drogas, vicios, fornicación, adulterio, sexo ilícito, etcétera, etcétera. Pero nadie da esa paz que solo da el Señor con su Espíritu Santo. Él es el bálsamo, Él es la paz, el gozo, la alegría. Por eso dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí también habla de someteos los unos a los otros, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Quiere decir que la mujer, si el hombre falla, o la mujer falla, pero el que está en Dios no falla. ¿Por qué? Porque aunque todavía somos imperfectos, pero no nos gusta el pecado, porque el Espíritu Santo y Dios es el que mora en nosotros, y Dios es santo. Aunque el diablo quiere entrar, pero quizás nos zarandeará un poco, pero no podrá apartarnos de Dios, porque nos aferramos y nos llenamos de Dios día con día. Entonces, la persona, la mujer que está en Dios, no desea otro hombre. No tiene deseos de otro hombre, porque Dios le guarda. Eso es, estamos sujetas a nuestros maridos. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda cuando tenemos a Dios. No podemos ser infiel, ni adúlteras, ni fornicarias, ni tener ningún amor ni atracción a nadie más. Porque cuando dice el Señor en su palabra que serán una sola carne, no son más dos, sino uno. Que entonces es Dios quien nos une. A pesar de que el diablo quiera venir a poner pelea, sufrimiento, dolor. Muchas veces, como Dios me mostró a mí, que hay una persona, una mujer que practicaba el satanismo y brujería, y Dios me mostró que ella nos hacía brujería. Dios me la mostró cómo nos odiaba, y sí, le he visto su odio y su falsedad, pero la he perdonado muchas veces y la amo en el amor de Cristo, porque sé que si ella no se arrepiente y no pide perdón y no deja de practicar la brujería, ella morirá, irá al infierno y al lago de fuego. Yo todo dejo en las manos de Dios. Pero cuando un hombre no ora, no lee la Biblia, entonces el diablo entra a querer zarandear ese hogar, esa familia. Pero también si ese hombre no se aferra a Dios y no es santo y puro, también el infierno le espera, si no se vuelve a Dios. Porque dice el Señor: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así es, los hombres están designados para que el que tenga a su mujer, cuide a su mujer, a sus hijos, sea el ejemplo, sea la expresión de Jesús, de santidad, de pureza, y también ame a su familia, a sus padres, toda su familia, sea el viva expresión de Jesús, porque es la cabeza, dice, como si Cristo mora en él para dirigir, y su familia es como su iglesia, y somos el cuerpo de Cristo, y Jesús es el Salvador, que debe morar en el hombre sobre todo, y en la mujer también. Por eso Dios habla que la mujer se someta al hombre, y el hombre también dice que el marido es cabeza de la mujer, es el que dirige, es el que piensa, el que ama, el que da consolación, el que da palabras de aliento, el que abraza a su familia, el que ama a su mujer, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a todos, para ser ejemplo a otros, que es Jesús en nosotros.
Pero tristemente Satanás está destruyendo los matrimonios por tanta pornografía y depravación que hay en las redes sociales. Pero cae el que no tiene a Dios y no se aferra a Dios, porque el que tiene a Dios y se aferra, no hay diablo que valga. Está vencido y lo venció Jesús en la cruz del Calvario. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí Dios les manda a los maridos a que amen a su mujer, como Él mismo Jesús amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así es, un esposo tiene que ser la expresión de Jesús, el ejemplo, para guardar su familia santa, el ser santo, y que seamos purificados y lavados por la palabra, del agua por la palabra. Dios se irriga en nosotros a través de su palabra, y el esposo tiene que ser el ejemplo, el viva expresión de Jesús, y dirigir su familia como si fuera su iglesia. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo de Cristo y debe ser la cabeza, santificándola, no apartándola, no orillándola al abismo, como en ese sueño que Dios me mostró de esa persona que me decía, vamos a dar un paso más a ver qué hay, como curioseando, y le decía, no des un paso más hacia allá porque es el último escalón y está el abismo rumbo al infierno. Y yo le decía, vámonos de acá, vámonos, pero como él no quiere, entonces yo lo dejo todo en manos de Dios. Que se haga la voluntad del Señor, porque Dios es bueno. Dios nos está llamando a arrepentirnos una y otra vez y volvernos a Dios. No entiendo cómo las personas pueden estar atraídas por un cuerpo físico que cuando muere se pudre, se apesta, se agusana. ¿Cómo pueden ser atraídos por donde salen los excrementos? ¿Cómo pueden atraerse? ¿Por qué? Porque están en la lascivia, la lujuria. Pero más sin embargo, cuando Satanás se lleva a toda esa gente, en el infierno no se practica nada de esas cosas que les dan placer supuestamente. Ahí hay tormento, ahí hay tortura, fuego, gusanos. Los demonios atormentan, maltratan, golpean, con lanzas, con millones y millones de torturas, los perforan. Los atormentan día y noche en un fuego donde no hay aire, donde no hay oxígeno, donde hay calor, donde todo tipo de tormento hay ahí. Miles y miles de cárceles, porque el infierno es enorme y el lago de fuego aún es más enorme, donde serán atormentados. No vale la pena vivir en pecado, alejados de Dios. Por eso dice el Señor que seamos santos y puros, lavados en el agua por la palabra de Él que sale de nuestra boca y que sale de la Biblia, que es su palabra también, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que el hombre que no ama a su mujer, que la repudia, que anda de adúltero y fornicario, y que no ama a sus hijos, porque es una mentira que alguien diga yo amo a mi hijo, cuando repudia a su mujer, cuando repudia a esa mujer que estaba con él cuando estaba bien, estaba mal, enfermo. ¿Cómo es posible que diga que ama a su hijo cuando a su mujer repudió, cuando traicionó, adulteró, fornicó mientras estaba embarazada, cuando no fue capaz de darle ni una caricia ni amor, cuando no fue capaz de darle ni agua siquiera, ni siquiera un masaje en los pies, ni un cómo estás, ni se preocupó? ¿Cómo es posible cuando aún haya dudado de que es su hijo? ¿Cómo es posible que después diga que es su hijo? Eso es mentira del diablo. El hombre que no ama a su mujer es porque no contiene a Dios. ¿Y cómo va a amar a sus hijos? Imposible, es una mentira. Eso es lo que me decía y me dice el Señor. Eso es una vil mentira. El hombre que de verdad ama a su mujer, la ama como yo mando en mi palabra, dice el Señor. Con hechos, no solo con palabras, con acciones de gracias a mí. Con amor, con mi verdadero amor es que ama a su mujer y se lo demuestra. Y también a sus hijos. Porque la mujer es una carne con el marido. Entonces, si un hombre no está unido a Dios y a su mujer, entonces es uno con Satanás y con las mujeres del diablo, que Jehová reprenda. Porque dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Eso es lo que manda el Señor. Así que, ¿cómo es posible que haya hombres que digan, yo amo a mi hijo, lo veo de vez en cuando, le doy una limosna?
pero eso sí gasta en delitos y pecados. Frecuenta mujeres, ve pornografía, hace y deshace, toma, hace y deshace. ¿Y cómo puede decir que ama a su hijo cuando no es capaz de darle un hogar feliz, cuando no es capaz de darle un buen ejemplo, cuando no es capaz de ser la expresión de Jesús, cuando no es capaz de enseñarle cómo va a ser su vida, cuando no es capaz de darle un buen ejemplo de un matrimonio santo y puro, de una familia, de que sea cabeza de hogar, de que ame a su propia carne, a su mujer, que la cuide, que la sustente? Así me dice el Señor, eso es mentira. Por eso dice el Señor que está airado y vendrá juicio a la tierra por tanta maldad. Porque como dice el Señor, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero ¿saben qué me dice el Señor? Hay mucha familia que desgraciadamente hay gente que por años Dios les ha tenido misericordia y que siguen en la religión, la gran ramera donde todo el mundo hace y deshace, que se han sido adúlteros, fornicarios, traicionando a su mujer durante años, y aún de viejos no quieren estar como Dios manda, se apartan, se separan y viven separados. ¿Y qué temor santo tienen, que no ven que les quedan pocos días para que partan? Y si parten en delitos y pecados, en el mismo infierno arderán. Y ese es el ejemplo que están dando a otros. Y otros que arrastrados por el diablo siguen ese mismo ejemplo de concupiscencias, de generaciones malignas y caídas desde los antecedentes de sus padres. Eso es lo que está pasando. Pero saben una cosa, el Señor dice que el que persevere hasta el fin, en él ese será salvo. Así que el que se quiera perder se perderá, pero el que se aferre a Jesús hasta el fin de sus días será salvo. Por eso dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Respete a su marido. Así es. Por eso es que el hombre debe amar a su mujer como a sí mismo, y no dejarse embabucar por los malos ejemplos de sus padres caídos que no tienen salvación. Porque en vez de que esa persona que supuestamente se convirtió trajera a su padre y a su madre a la salvación, se volvió atrás siguiendo el mal ejemplo de sus padres sin salvación. Es triste, pero es lo que se ve en la realidad. Muchos cayendo, matrimonios destruidos, porque sabe Satanás que los matrimonios son para ejemplo, para extender el evangelio. Pero saben una cosa, seguiremos aunque sea solas o solos en el Señor Jesús, porque su palabra dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que no tendremos esperando de que alguien nos acompañe a predicar o no a predicar. Tenemos que vivir el santo evangelio, porque un día menos pensado partiremos de este mundo. ¿Y dónde iremos? ¿Dónde iremos? Si estamos con Cristo, a cuentas con Dios, al reino de Dios. Pero si estamos en delitos y pecados, sin salvación, y nuestros nombres borrados del libro de la vida, estaremos en un infierno. Y en el postrero día que Dios nos juzgue, estaremos en el lago de fuego. Y eso no lo quiere nadie. Entonces sigamos adelante en Jesucristo, a pesar de todas las traiciones, porque aún las leyes que puso Dios en este mundo es para poner el orden que Dios quiere en este mundo, porque Dios es un Dios de orden. Aquí Dios nos habla, aquí Dios nos habla sobre el perdonar. Dice en San Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí Dios nos habla de perdonar, y cuando Dios nos dice que perdonemos, como Él dice en su palabra, cuando Él perdona, olvida, porque Él dice, si yo perdono, el que viniera a mí se arrepintiere, perdonaré sus pecados, y olvidaré sus pecados, porque Dios perdona y olvida. Entonces, si perdonamos, olvidamos. Perdonar es volver a darse la oportunidad de vivir como Dios manda, porque cuando Dios nos perdona, nos está otra vez en su presencia dando la salvación. Entonces, ¿cómo es que alguien te diga, te perdono, pero no te amo, pero te traiciona, te es infiel y no te ama?
te odia. Eso no es amor, eso es una vil mentira. Vamos a ver aquí en Mateo. Aquí vemos la palabra de Dios que dice en San Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Entonces aquí podemos darnos cuenta que Dios nos habla de perdonar. Debemos perdonar, pero hay gente que no se vuelve a Dios ni ora, entonces nunca pueden pedir perdón. Así se mueren alguna vez sin pedir perdón. Y si piden perdón no es de verdad, porque están llenos de odio, de rencor, de amargura, de maldad. No hay presencia de Dios, es una mentira. Porque cuando alguien se arrepiente y Dios entra en esa persona, cuando alguien pide perdón, hay amor, hay respeto, están los frutos del Espíritu Santo. Pero si alguien no se arrepiente, de todas maneras tenemos que perdonarlo y olvidar y dejar todo en manos de Dios. Porque el diablo no gane terreno en nosotros. Pero esa persona que nunca perdona de corazón, ni pide perdón, entonces es el enemigo quien lo tiene preso sin salvación. Porque Dios no puede morar en una persona llena de espíritus malignos, donde sacamos en el nombre de Jesús a esos espíritus malignos. Dios, Jesús y su Espíritu Santo moran en nosotros. Pero si alguien no quiere sacarlos, no saldrán, ni Dios entrará. Y aquí en la palabra del Señor, aquí en su palabra nos habla también en San Mateo 6, dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque aquí dice en San Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es, muchas veces cuando nosotros todos en este mundo en algún momento podemos fallar, porque tenemos luchas contra espíritus malignos que no los vemos, que de repente pueden zarandearnos y nos podemos hallar perdidos, que nos están oprimiendo. Pero cuando oran a alguien por nosotros y nosotros nos volvemos a Dios, tenemos esa llenura del Señor para pedir perdón y perdonar. Hombre, claramente aquí dice el Señor, San Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que debemos de perdonar. Yo de mi parte perdono a todos aquellos que me han tratado de hacer daño, que me han ofendido por causa de Dios, y yo los pongo en manos de Dios y que Dios los perdone. Y también si alguien yo he ofendido, yo le pido perdón. Le pido perdón y a Dios también, porque tengo muy claro que es Dios quien debe de morar en nosotros y nadie más, y no dar cavidad al enemigo. Y de la manera en que perdonamos las ofensas de otros y dejamos todo en manos de Dios, pedimos que Dios los perdone y amamos de corazón a esas personas y los perdonamos de corazón por lo que hicieron y los abrazamos, los amamos, es ahí donde Dios mora en nosotros. Pero si no perdonamos y no pedimos perdón, quiere decir que el enemigo no ha salido de esa persona y ahí no hay salvación. Tiene que buscar a Dios y llenarse de Dios para estar en Dios y ser salvo. Aquí vemos nuevamente en la palabra de Dios en San Marcos 11 que Dios nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así que aquí nos manda el Señor que si nosotros oramos, Dios no va a escuchar nuestras oraciones, pero si nosotros oramos y perdonamos a alguien que nos haya ofendido, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí Dios claramente nos habla de que debemos perdonar y olvidar, porque todos en algún momento podemos pecar, caer sin que quieramos. Pero cuando perdonamos y pedimos perdón, entonces nos hallamos nuevamente en nuestro Dios y el diablo habrá huido. Aquí nuevamente la palabra del Señor en 1 de Juan 1:5 en adelante dice: Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así es, amados hermanos, hay veces que mucha gente, no quiero juzgar, solo es una observación en el amor de Cristo y en el Señor a la luz de su palabra y su presencia. A veces nos congregamos, vamos a la iglesia, pero a veces hay gente que te aborrece, te tiene un odio encubierto. Pasa de lado, ni siquiera te habla, ni siquiera se despide de ti, ni siquiera te saluda, es más, te miran con desprecio. ¿Por qué? ¿Qué les hicimos? Nada. Es ahí donde Dios dice: ¿cómo es posible que puedan decir que son de Dios, que tienen luz y andan en tinieblas? Porque ni siquiera a veces nos hablan, ni siquiera nos dirigen la palabra, ni siquiera nos miran a la cara, ni siquiera nos quieren ni comer con nosotros, pero ni siquiera quieren ni nada con uno. ¿Por qué? Porque no están en Dios. Porque como dice su palabra, si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Comunión quiere decir hablar, platicar, comer, convivir juntos. Comunión. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí Dios nos manda a andar en luz y que andemos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Porque Dios nos quiere unidos, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Si pecaste sin querer, te arrepentiste, pediste perdón, entonces perdonemos. Porque todos en algún momento podemos fallar sin querer. Perdonemos, pidamos perdón y sigamos adelante en comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si muchas veces dicen: yo amo a Dios, yo me congrego. Pero tienen un odio, no te hablan, te miran con desprecio, hablan mal de ti, nunca te saludan, te desprecian, te aborrecen, no te hablan. Entonces, ¿qué clase de amor es eso? ¿Qué luz es esa? Mienten, no practican la verdad. No es la luz y la sangre de Jesucristo no los puede limpiar del pecado, porque no se han negado a sí mismo, porque Dios nos manda que estemos en comunión, que seamos santos, puros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Ofendimos sin querer, pidamos perdón y olvidamos y sigamos para adelante en Jesús. Si alguien te ofendió, perdona y olvida y sigamos adelante en Jesús. Pero hay de aquel que tiene el odio encubierto. Por eso en otro verso de la Biblia dice el Señor: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol en vuestro enojo. Quiere decir que no dure nuestro enojo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque muchas veces dicen: no, yo soy hijo de Dios, yo soy santo, yo no tengo pecado. Pero practican toda esa clase de lo que ahora mencioné. No hablan, no saludan, te odian, te aborrecen. ¿Qué clase de amor? No quieren ni comer contigo, ni te hablan, te odian. O sea, es obvio. Y la verdad no está en nosotros, dice. No puede estar la verdad en una persona que no confiesa que es pecador, que ha fallado. Pero más dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Debemos de confesar nuestros pecados ante Dios y decirle: Señor, yo pequé en esto y esto, yo te fallé. Y también confesar nuestro pecado ante un hermano, hermana, esposa, hijos, hijas. Perdóname, hijo, te hablé una mala palabra, perdóname, me enojé. O un esposo o a una mujer, pedir perdón por las faltas que hizo y seguir para adelante en comunión como Dios nos manda unos con los otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
porque Dios es justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Pero si venimos ante Él a pedir perdón, y cuando venimos ante Él a pedir perdón y también vamos a la persona que ofendimos y pedimos perdón y perdonamos si nos ofendió, entonces Dios está con nosotros. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es como Dios nos dice: si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados y nuestra maldad y no pedimos perdón ni perdonamos y no tenemos comunión los unos con los otros, entonces el diablo es quien mora en las personas. Y él es el que hace ese odio, ese rencor, esa maldad. Y no hay comunión ni en la familia. El esposo no tiene comunión con la esposa no tiene comunión con el esposo, no tiene comunión con los hijos, no tiene comunión con la familia, no tiene comunión con los padres, con el vecino, con fulano, sutano, mengano. ¿Por qué? Porque está poseído por el maligno. Pero más sin embargo, cuando tenemos a Jesús, a Dios, a veces no nos acordamos pero ni de lo que nos hizo a la persona. Lo saludamos: hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? A veces que no ni nos responden, nos escupen, ni nos miran, nos aborrecen, pero nosotros tenemos a Jesús. Si pudieran sentir ese amor tan grande que se tiene adentro, es precioso, es una luz maravillosa, es un sentir hermoso. ¿Por qué andar en odio y en maldad? ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no pedir perdón? ¿Por qué tener esas cargas que lo único que están haciendo es llevar hacia el abismo a la persona? Porque no es salva, no tiene salvación. Y si un día Dios decide cortarle la vida, entonces llegará al infierno y al lago de fuego cuando sea juzgado en el postrero día. Entonces es hora de ponernos a cuentas con el Señor. Aquí nos dice en la palabra del Señor en Efesios 4: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ven, aquí es donde Dios nos habla de que si nos enojamos, oremos al Señor, invoquemos. Que no duremos, o sea, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no tarde desde el día, la mañana, hasta cuando ya se mete el sol y uno sigue enojado. Pero hay gente que sigue enojado por meses, por años, con un odio, con una rabia, con un coraje. No está salvo, porque Dios no es ese tipo de Dios de maldad, porque Dios es amor. Dios es paciencia, perseverancia. Sí, mucha gente va al infierno y al lago de fuego en el postrero día que estarán, pero no es porque Dios sea malo, es porque le dieron la espalda a Dios, es porque ignoraron a Dios, rechazaron a Dios. Porque Dios es un Dios que nos ama, nos crió para que nos regocijemos en Él, nos deleitemos en Él, que seamos felices, gozosos, en paz. Mas sin embargo, Satanás quiere destruir la humanidad. Por eso dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Por eso aquí en la palabra de Dios dice: por lo cual desechando la maldad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así es, amados hermanos, es mejor decir: perdóname, yo me siento mal, siento enojo, me da coraje esto, pero vamos al Señor a orar, vamos de rodillas a Dios. Resistamos al diablo, no debemos pecar. Vamos a someternos a Dios, que Él tiene poder para reprender las tinieblas y tener gozo y paz y alegría en nuestro corazón. Porque como dice aquí la palabra del Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí Dios nos lo manda. Y si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Así que cuando nosotros estamos en Jesucristo somos una nueva criatura. Aquí nos habla en Efesios 4:22. Ya nuestra vieja manera de vivir está despojada. Ya no debemos ser amargados, mal hablados. Ya no debemos practicar el pecado y la maldad que hacíamos antes de haber nacido de nuevo. Y si sentimos que esos deseos vienen, busquemos a Jesús en oración, busquemos su palabra, oremos, alegrémonos, cantemos alabanzas, llenémonos de su Espíritu Santo y su presencia, y sigamos adelante como Dios nos habla en la palabra, teniendo comunión con Dios y con los unos con los otros, y no dejar que el viejo hombre resucite, sino que esté muerto y que sea Cristo viviendo en nosotros. Y si fallamos, pidamos perdón, y si nos fallan, perdonemos. Porque en el día de mañana, cuando alguien muere, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay salvación en el infierno y en el lago de fuego tampoco. Es ahora,
Es ahora el perdonar, el pedir perdón si fallamos y seguir para adelante, porque no hay nada más hermoso que estar en comunión con Dios, llenos de su presencia, y también en comunión con nuestra familia, porque el diablo se nos ríe en la cara cuando nos ve destruidos. Cuando nos ve separados de Dios, llenos de odio, de rencor, de amargura, nos roba las finanzas, nos roba la paz, el gozo y la salvación. Seamos sabios en el Señor y abracémonos en el Señor Jesús y agarrémonos de Jesús y de su Espíritu Santo y de Dios y abracemos nuestra familia, nuestros hijos y seamos una expresión de Jesús. Si nos hemos fallado, buscar a Jesús para que Él crezca en nosotros, para que Él gane más en nosotros y ganemos más de Él y seamos su expresión de nuestro Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo y sigamos para adelante, que el diablo se va a quedar en el infierno y en el lago de fuego solo, pero hay de aquellos que irán con él. Por eso es que debemos orar, invocar a Jesús, invocar, porque el diablo no va a dejar invocar a nadie y en el día que muera tampoco va a poder ser salvo. Que alguien que rechazó a Dios por años, que quiso burlarse de Dios por años, que la palabra no la puso en acción, que no quiso vivir el evangelio, pisoteó la sangre de Cristo, se burló de Dios, Dios le dio larga vida, pero al final muchos terminan en el infierno y en el lago de fuego, como Dios me lo mostró. Dios me mostró que hay gente en el infierno ardiendo, atormentados, y que muchos van para allá a punto de caer. Los hechiceros, los brujos, los adúlteros, los fornicarios, los que nunca piden perdón, los que no perdonan, los que tienen el odio encubierto, los psicópatas, porque Satanás es psicópata de psicópatas, que Jehová lo reprenda. Pero hay que ser santo y puro y si fallamos, arrepentirnos, pedir perdón y perdonar y seguir adelante en gozo, en paz, alegría. Cada momento que Dios nos da de aliento de vida es una oportunidad para olvidar, perdonar y seguir para adelante, porque cuando Dios nos perdona, Él olvida. Dios me daba un sueño donde Dios me mostró a esa persona que nos hacía brujería, hechicería, que nos odiaba, y yo ya sospechaba de eso porque ella practicaba el satanismo y la brujería y ella misma lo confesó, pero ella decía que ya no lo practicaba. Dios me la mostró, pero yo la pongo en manos de Dios porque ya una vez se le quemó su casa y no sé qué le va a pasar esta vez, pero yo clamaba al Señor porque ellos no creen en profecías, se burlaban cuando yo les platicaba algo que Dios me revela, pero casi mueren, pero yo clamé al Señor porque el Señor me tocó aclamar por ellos, porque cuando Dios nos da profecías es para que les hablemos lo que Dios les habla y también para que oremos que el diablo no se los lleve, pero hay mucha gente que no quiere creer. Y bueno, también otra que Dios me mostró el Señor, una que se autonombra pastora, que es una hechicera y bruja, y yo veía en el sueño cómo mataba a otros siervos que trabajaban en su que ella los usaba para predicar, para pastorear y para pedir dinero. Esa mujer Dios me mostró que era una bruja, una espiritista de las hechiceras que aborrecían a las personas. La vi en tinieblas, que mataba a las personas en un caldero. O sea, espiritualmente las está matando porque no hay salvación en ella. Es una persona que ama el dinero, el diezmo, la ofrenda, todo. Esa es su vida. Pero la palabra de Dios que les mostraré en otra parte para la otra vez, donde Dios dice que ya de largo tiempo viene su condenación o se duerme. Hay mucha gente que ya no encontrará salvación, que no se va a arrepentir tristemente porque ya los demonios están enraizados y ellos no quieren soltar eso. Y como no tomaron en cuenta a Dios, como dicen Romanos, Dios los entregó un espíritu de error engañador, que ellos creen que están bien, pero no. Por eso tenemos que tomar a Dios en cuenta para todo. Dios me mostraba hace unos días un sueño donde Dios me mostró cómo estaba lloviendo, pero esa lluvia que caía eran unas lluvias gruesas, eran como unos hilos de agua gruesos como del tamaño de un tubo, no tan grueso, o sea, eran unas lluvias, no sé si me entiendan, unas lluvias gruesas, o sea, era mucha lluvia con fuerza, como gruesas, como hilos gruesos de lluvia. No eran gotas, eran hilos gruesos de lluvia. Y yo veía como la tierra se ponía como los bordes de la tierra se ponían así como amasados, como una enorme bola de masa, como la pizza cuando la amasan para hacer la pizza. Entonces estaba como partida en medio, amasada. Pero esa enorme bola de tierra que estaba mezclada con esa lluvia era como que si tuviera vida y como si hablara en el espíritu, que como que si ella se riera y dijera es tiempo. Yo la oí en el espíritu, como que se reía y se alegraba y decía ya es tiempo de que
estoy preparándome como para envolver a toda la humanidad, comérmela, o sea, envolverla. O sea, no sé cómo puedo explicarlo, pero ese montón de tierra amasada estaba como partido a la mitad y como que hablaba en el espíritu que estaba lista para tragarse a la humanidad. Pero yo veía al Señor, yo veía que algo invisible nos tapaba arriba de nosotros. Y yo vi un hermano chino que se llama David, que él estaba a mi derecha y que él sonreía y decía: hermana, Jesucristo muy pronto viene y nos espera lo mejor con él. Y sonreía. Y yo no tenía miedo, decía así, algo invisible como de cristal arriba de nosotros nos cubría, y esa lluvia no nos caía encima, ni tampoco esa tierra. Pero yo veía claramente ese montón de tierra como que hablaba espiritualmente y decía: estoy preparada para tragarme a la humanidad, para envolverlos en mí, para mezclarme con ellos. O sea, para que la creación caída vuelva a lo que es tierra y polvo. Pero el alma y el espíritu, ¿dónde quedará? ¿Te has puesto a pensar tu alma y tu espíritu? ¿Irás con Dios o irás al infierno y al lago de fuego? Entonces ahí fue donde después aparecí en mi habitación y me acostaba con los pies en alto porque estaba cansada, y en la pared yo veía 3 papeles blancos que era alguien como pegándolos. Primero pegó uno como cuadrado, como triangular, como largo, como rectangular, un poco largo, blancos, eran 3. Pegó uno y luego pegó otro y luego pegó otro, pero era alguien invisible. Y veía en el primero, no recuerdo bien, pero era como un reloj, como algo que venía a la tierra, no lo sé, como cenizas, como escombros, como algo. Y en el segundo de en medio era como escombros también, así como de desastres naturales, de tierra, como, no sé, manchado. Esos papeles eran blancos, pero algo los manchaba, era como de tierra, como escombros. El primero estaba como un reloj café, no sé, pero yo no recuerdo lo que marcaba, pero estaban así como tierra, como algo en ese, y en el otro estaba igual como escombros. Y en el tercero veía muchas letras que se escribían, pero era alguien escribiendo invisible. Y yo veía cómo se salpicaban en el tercer papel blanco pegado en la pared. Era como salpicadas como de lava con fuego, como si alguien los estuviera salpicando. Y una voz me dijo: así como ves que está salpicando la lava de fuego del infierno, así como ves que salpica, me dijo, así será salpicada la lava del fuego del infierno a esta tierra, por causa de la maldad y el pecado. Así me decía esa voz. Y yo quería, o sea, veía yo que muchas letritas se escribían, muchas, pero no logro recordar qué decían esas letras, aunque en mi espíritu, en mi sueño, yo lo entendía, qué decían esas letras, pero cuando yo desperté, Dios no me permitió recordar, no sé por qué, pero en mi espíritu algo me dijo que yo anotara lo que yo estaba viendo, que yo anotara. Entonces dije: Dios, tengo que decir esto que Dios me mostró, porque eso me dijo el Señor, eso vendrá, así como tú ves que ahora se salpica la lava de fuego del infierno, así será en la tierra, será salpicada la lava de fuego en esta tierra, por causa del pecado, de la maldad de la humanidad. Entonces esos 3 que Dios me mostró, me muestra que el tiempo está cerca de que Jesús vendrá, y también que habrá escombros, explosión de volcanes, derrumbes, terremotos, inundaciones, y que caerá fuego, y que habrá muchas explosiones de volcanes y guerras también, que la tierra será un infierno, como dijo esa voz invisible, esa voz que no vi quién era, pero y que tampoco vi quién escribía, y que era el que salpicaba, pero decía: por causa de la maldad de la humanidad, la lava y el fuego del infierno será salpicada en esta tierra, así como tú ves, así caerá en la tierra por causa del pecado y la maldad. Así me decía, y yo sé que era Dios quien lo dijo. Entonces está muy claro lo que está pasando, porque Dios está airado y está cansado de la maldad, así como también Dios me dijo y me recuerda que vendrá una pandemia de enfermedades, de rabia para los niños, para los adultos, para todos aquellos que practican la zoofilia,
la pedofilia, que idolatran a los animales, que se refugian en los animales, en los perros, sobre todo en los perros, porque es donde practican el sexo ilícito de zoofilia muchas personas, muchas jóvenes, hombres, y depravaciones en las redes sociales que incitan al pecado, a la zoofilia. Dios está airado y es lo que me dijo. No sé cuándo será esa pandemia, pero el Señor me dijo que eso vendrá. Incluso mi niño también, días antes de que Dios me diera este hablar, porque este hablar, que lo de la rabia no fue en sueño, Dios me lo habló al despertar en la mañana. Y mi niño hace unos días me dijo, mamá, yo no quiero tener rabia. Y le dije, ¿por qué, mijo? Pero era como que me dijo, mamá, las personas que tienen rabia les espumea la boca y es horrible. Era como que lo estaba sintiendo él. Era como una visión o algo que Dios le estaba mostrando. Yo dije, ¿de dónde sacaste eso, hijo? A veces Dios nos muestra en las redes sociales lo que nos habla y nos lo confirma. Nos lo habla y en el espíritu y nos lo confirma en las redes sociales. Digo, ¿de dónde viste eso? Me dijo, mamá, yo vi en el YouTube que una persona estaba espumeando la boca de rabia y no sé por qué, pero eso es muy feo. Y le dije, sí, hijo, pero eso no va a pasar. ¿De dónde sacaste eso? Pero él estaba como sintiendo eso. Mamá, eso será muy feo, que las personas se enrabien y les salga espuma por la boca y se sentirán horrible. Entonces él estaba llorando. Le dije, no, papi, tranquilo, él estaba temblando. Le dije, pero no va a pasar, hijo. O sea, eso pasó y yo dije, bueno, pasó y yo no me acordaba. Pasaron los días, como 2 meses o 3 más o menos. Yo no me acordaba de eso. Dije, tranquilo, hijo, eso no va a pasar. ¿De dónde sacas eso? Dije, es muy difícil que una persona se contagie porque vacunan los animales. No, mamá, es que la gente se va a enfermar. Eso va a ser horrible, mamá. Y se puso como casi a llorar, temblando. Y yo me puse a orar por él. Y le dije, no, hijo, no va a pasar nada. Tranquilízate, mijo. Pero eso pasó, yo no me acordaba, sino que en la mañana el Señor me recordó al despertar eso y me dio a entender en el espíritu que eso era lo que le estaba hablando a Daniel, mi niño, que eso era lo que le estaba diciendo y me lo recordó, que él era quien estaba hablando. Dije, wow, digo, Señor Jesús, yo no me acordaba de eso. Me dijo, porque Dios nos habla, porque su misma palabra dice que Él no hará nada sin antes revelárselo a sus profetas. Y que en los últimos tiempos Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre ancianos, adultos, niños, profetizarían. ¿Por qué? Porque Dios quiere ganar las almas, quiere ganar su creación, que el diablo no gane terreno en nosotros ni en nadie. Quiere salvarnos Dios para llevarnos a la nueva Jerusalén, ser su nueva Jerusalén, esa ciudad santa, preparada, ataviada, donde moraremos con Él eternamente en una vida gloriosa. Así que no tiene sentido estar en pelea, en falta de perdón, falta de perdonar. Debemos de fluir, dejar que Dios fluya en nosotros. Esta es la palabra que el Señor me ha dado. Esta es la palabra que el Señor me da. Y siento su presencia, siento como fuego, porque sé que cuando uno predica la palabra del Señor, el enemigo va a querer venir a atacar el corazón, a venir a atacar la vida de uno. Pero Dios viene con su fuego a quemarlo todo. Por eso es que debemos perseverar. Esta es la palabra que el Señor puso en mi ser, una carga, y de verdad que por un momento yo sentía mañana, mejor pasado. Pero bendito sea el Señor que viene con su poder y su fuerza para poner el querer como el hacer de dar esta palabra. Porque esta palabra es para mí, para todos, para estar apercibidos, preparados y listos, para que siempre estemos en el Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Así que si ustedes son personas que tienen problemas con su pareja, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, reconcíliense, sobre todo con el Señor. Vuélvanse a Dios, oren, invoquen, alaben y no den lugar al diablo. Si se enojan, reconcíliense, pídense perdón, perdónense y sigan para adelante. No demos lugar al diablo, ni demos gusto de ver las familias peleadas, las familias destruidas, los matrimonios. Hay que vivir santa y puramente. Los cuerpos son solo cuerpos, pero el amor que fluye, que viene de Dios, es lo más importante y eterno, porque ese nunca muere. El que ama a su esposa eternamente se ama a sí mismo, porque contiene y ama a Dios. En otra palabra les enseñaré donde Dios dice que cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, Él mora en nosotros. Así que les invito a escudriñar la palabra de Dios, la Biblia, y a orar.
y a vivir en santidad y para adelante. Si se caen, levántense, como dice su palabra de Dios. El justo cae y Dios lo levanta. ¿Por qué? Porque el diablo siempre está tratando de derrumbarnos, de apartarnos de Dios, de la salvación, pero siempre hay que levantarnos y buscar a Dios, porque Él está presto para ayudarnos. Él es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Y solo en Él hay salvación, en nuestro Señor Jesús, en nuestro Padre Jehová Dios Todopoderoso y en su Espíritu Santo encontramos el gozo, la paz, la alegría, a pesar de las aflicciones. Así que sigamos adelante. Y bueno, yo en este canal que posteo tengo unos canales donde me llamo Profeta Evangelista Ruth Ramírez y otro, las advertencias antes del fin. Les invito a inscribirse ahí para que me sigan cuando haga un video, reciban notificaciones de los videos que yo hago de la palabra de Dios que Dios me da, porque esto no lo hago yo, esto es el Señor quien pone el querer como el hacer, y Él es el que fluye a través de mí para preparar a su pueblo, a su iglesia, para salvación de toda la humanidad. Así que les invito a suscribirse a mi canal, mis canales, y también en Facebook pueden mandarme solicitud o seguirme para que sigamos para adelante en el Señor. Así que no hay nada más hermoso que el amor, la paz, el gozo, pedir perdón y perdonar de corazón y seguir para adelante viviendo una vida hermosa, porque en Dios todo es glorioso, todo es maravilloso y precioso. En Dios no hay rencor, no hay odio, no hay envidia, no hay celo, no hay maldad, porque Dios es tan precioso que es hermoso. Las personas que lo han experimentado sabrán de lo que les hablo. Así que no dejemos llevarnos por las tinieblas, saquémoslas en el nombre de Jesús y sigamos viviendo a nuestro Dios, llenándonos más de Él, ganando más de Él, y Él gane de nosotros y sirviéndole con gozo y con alegría a pesar de las tribulaciones y las aflicciones. Que Dios nos perfeccione cada día, nos santifique, nos purifique y sigamos para adelante. Que Dios me los bendiga y me los guarde, que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros y sus familias. Su amiga Ruth Ramírez para servirle. Que el Señor sea con todos ustedes y con su espíritu. Suscríbanos y denle like y suscríbanos. Y pronto vamos a tener muchos suscriptores y necesitamos más palabra de Dios. Amén. Para gloria y honra de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya casi vamos a tener 1 millón de suscriptores. Amén. Que se haga la voluntad de Dios, como dice su palabra, que su santo evangelio tiene que ser extendido a todas las naciones, pueblos, ciudades, para que sean salvos y glorifiquemos a Dios y le disfrutemos en todo tiempo y circunstancia hasta que Él venga por nosotros o partamos con Él. Que Dios les bendiga y guarde. Hasta la próxima. Daniel Torres, profeta del Señor, un niño, pero un profeta de Dios que Dios mandó a esta tierra, y no es fácil la vida de los hijos de Dios, pero con Dios somos más que vencedores, así que sigamos para adelante. Que Dios me los bendiga y me los guarde, y hasta la próxima. Que Dios les acompañe.